Recording computer, listo, ahí estamos grabando. Bueno, primera duda que había surgido era costo contable, costo económico y costo de oportunidad de BAA. Bueno, vamos a elaborar primero lo que es costo contable y costo económico. Para eso, déjenme crear una nueva filmina acá. Costo contable y costo económico. Esto en algún lugar yo sé que lo di y está grabado, pero bueno, ya fue. Porque la verdad es un... No lo quiero decir así, no, pero es una boludez. Van a ver que se resuelve en 2 segundos. FPP. En el práctico de FPP igual tienen la resolución de esto que tiene costo contable y costo económico, pero ahora lo vamos a ver. Nuevo. Ahí va, genial. Listo. ¿Esto lo vimos en la clase pasada, este ejemplo? ¿Sí o no? Sí. Sí, lo vimos, lo vimos. Bueno, genial. Entonces algo vieron. Lo que les tiene que quedar, digamos, es que cuando tienen que sacar lo que es costo contable y costo económico, piensen muy en fino qué decisión están teniendo que tomar, digamos. En este caso, bueno, la decisión de estudiar o no estudiar del estudiante. Si tomas la decisión de estudiar, ¿qué estás dejando de lado? Bueno, el poder trabajar. ¿Y qué estás perdiendo, digamos, si no estás trabajando? ¿O qué ganarías, mejor dicho, si estuvieras trabajando? Bueno, en este caso, como vimos en la clase pasada, si yo tomo la decisión de estudiar, de buenas a primeras, ¿qué pierdo? Bueno, tengo que alquilar una vivienda, tengo que gastar en transporte, tengo que gastar en materiales, y bueno, ahí se terminan, digamos, mis gastos directos. O sea, yo, estudiante, Manuel Bocanera, decido irme a estudiar a La Plata, yo soy de Neuquén, decido irme a estudiar a La Plata y me pierdo 400 de alquiler de la vivienda, 40 de gasto de transporte, 200 de gasto de materiales. O sea, esos son todos los gastos directos, digamos, que yo los tengo que garpar. Tipo, tengo que sacar plata de mi bolsillo y ponerlo. Fantástico. Eso es un costo económico, eso es un costo directo, si se lo quiere entender de alguna manera, pero se le llama contable, digamos. Es el costo contable, el costo directo de la decisión que estoy tomando. Ahora, como todo en la vida, yo decidí hacer esto y dejé de hacer otra cosa, digamos. Decidí no hacer esta otra cosa. Bueno, ¿qué ganaría si yo hiciera esa otra cosa? Bueno, ganaría 500 por trabajar, de los cuales ahorro 150, y de esos 150, como hay una tasa de interés del 10%, me pagan 15, ¿no? Entonces, no solo pierdo esos costos directos, digamos, por estudiar, esos costos contables, sino que también estoy perdiendo el costo de oportunidad, que sería todo mi sueldo, o todo lo que ganaría como sueldo por estar trabajando. ¿Se entiende? Sí. No sé quién había tirado la pregunta, pero ¿se entiende? Yo, una pregunta, Manu. Sí. ¿El costo económico entonces es como el costo de oportunidad? Costo económico es la suma de los dos. Es costo de oportunidad más costo contable. ¿Va? Ah, o sea, el costo de oportunidad ahí sería el sueldo, Sí. ¿no? Y la tasa de interés, El sueldo, casi, es el sueldo más lo el que ahorras ahorro, por la tasa de interés. ¿Entiendes? claro. Porque vos ahorrás 150 pesos, si tenés una tasa de interés del 10%, sobre esos 150 pesos te van a dar 15 pesos. Así que tu costo total, digamos, de oportunidad sería 500, tu sueldo, más ese ahorro extra que te da la tasa de interés. O ese sueldo extra que te da la tasa de interés sobre tu ahorro, digamos, que sería 15. ¿Se entiende esto? Está bien. Sí, sí. Genial. Bueno, la otra cuestión a tocar es costo de oportunidad de BA. Lo vamos a repasar rápidamente. Yo tengo por acá algún caso. Esto es, va, qué sé yo creo que las clases del año pasado, del cuatrimestre pasado salieron bien, así que mírenlo de ahí, porque está bastante claro. Tenemos un ejemplo de FPP, donde se producen celulares y trigo. Me parece que sigo con los mismos ejemplos, así que no hay mucha creatividad ahí. Pero fíjense, tenemos varios puntos o varias situaciones dentro de la FPP. Fíjense, estos puntos A, B, C, D, E y F
Son estos puntos de acá del FPP. ¿Va? Entonces yo, digamos, como economía, lo que voy a tener que hacer es decir, bueno, yo tengo que tomar una decisión, digamos. Mi economía va a producir ningún celular y 1000 de trigo, o puedo decidir producir un poco más de celulares, 200 celulares, resignando un poquito de trigo, ¿no? 950 de trigo. Ahí que tenemos, de vuelta, es una decisión. O produzco en el punto A 0 celulares, 1000 de trigo, o produzco en el punto B 200 celulares, 50 de trigo. Perdón, 950 de trigo. ¿Cuál es la gracia acá? Como estoy tomando esa decisión, digamos, yo tengo que sopesar cuánto me cuesta entre estos dos puntos producir, por ejemplo, más celulares. Fíjense, yo paso de producir 0 celulares a producir 200, ¿no? Me muevo del punto A al punto B. Y dejo de producir, paso de 1000 de trigo a 950, o sea, dejo de producir 50 de trigo. Con lo cual, digamos, en este espacio, digamos, entre el punto A y el punto B, que sería este espacio acá de la frontera de posibilidad de producción, mi costo de oportunidad de producir celulares es, ¿cuánto? ¿Alguien se anima a decirlo? Está acá, ya sé, pero bueno. 50 unidades de trigo. Claro, 50 unidades de trigo. Pero ¿cuál es ahí, digamos, la cuestión más fina? Que el costo de oportunidad a mí no me va a decir 50. O estaría mal poner costo de oportunidad de producir celulares 50. Porque el costo de oportunidad es unitario, digamos. El costo de oportunidad me va a decir cuánto me sale cada unidad más de celulares que yo produzca. Y fíjense, por cada celular que yo produzco entre A y B, estoy perdiendo 0,25 unidades de trigo. ¿Cómo lo pueden ver eso? Bueno, una vez que sacan el costo de oportunidad, es lo que le dice el costo de oportunidad, ¿no? Fíjense que el costo de oportunidad le da menos 0,25. ¿Qué saben ahí ustedes? Que bueno, si yo aumento un celular, dejo de producir 0,25 de trigo. ¿Se entiende eso? Ahí están pasando de A a B, o sea, están produciendo más celulares y dejan de producir trigo. Una cuestión importantísima acá es que ustedes, una vez que calcularon el costo de oportunidad de un bien, por ejemplo, celulares, digan, bueno, ¿este resultado tiene sentido? Bueno, van a la tabla y se fijan. Paso de producir 0 a 200 celulares y paso de producir 1000 a 950 de trigo. Fíjense, dejo de producir 50 de trigo, aumento la producción en 200 celulares. O sea, el costo de oportunidad, en ese caso, claramente tiene que ser menor a 1. ¿Y por qué es menor a 1? Porque produzco más celulares en unidades, ¿no? Que lo que dejo de producir de trigo. Entonces yo ahí sé, digamos, que cada unidad de celulares más que produzca me va a costar menos de una unidad de trigo. ¿Se entiende? Esas cuestiones son importantes para saber qué costo de oportunidad están calculando. Si ustedes acá la pifian, por ejemplo, y ponen, en vez de 950 menos 1000, se confunden y ponen 200 menos 0 arriba y 950 menos 1000 abajo, les va a dar, en vez de 0,25, les va a dar 4. Y ahí si ustedes dicen, bueno, yo estoy calculando el costo de oportunidad de los celulares, y me dio 4, significa que entre A y B, por cada celular que yo produzca, pierdo 4 de trigo. ¿Tiene sentido eso? Paso de producir 0 a 200 celulares, y estoy perdiendo solamente 50 de trigo. Entonces eso les tendría que, digamos, sonar una alarma ahí que diga, bueno, no, acá estoy confundido en algo. ¿Por qué? Porque si mi costo de oportunidad es 4, o me dio 4, y yo estoy pasando a producir 200 más celulares y solo cayendo en 50 la producción de trigo, es que claramente pueden tener un error. ¿Se entiende esto? O sea, no se queden con hacer la matemática y decir el costo de oportunidad es tanto, intenten tener estas herramientas mentales para saber si lo están haciendo bien o mal, si tienen sentido esos datos que están sacando del costo de oportunidad, o si pueden haber cometido un error, ¿no? ¿Queda claro esto del costo de oportunidad de pasar de A a B? Después, para pasar de B a A, bueno, justamente por casualidad caímos en la filmina, pero fíjense que es prácticamente lo mismo, nada más que ahora el costo de oportunidad es de producir trigo, ¿no? Fíjense, tenemos y en el punto 2 menos y en el punto 1 sobre x en el punto 2 menos x en el punto 1. Bueno, esto se traduce en, si estamos pasando del punto B al punto A,
del punto B al punto A, estoy aumentando la producción de trigo y disminuyendo la de celulares. Como es el costo de oportunidad del trigo, el trigo lo pongo abajo, paso de, o voy al punto en el que produzco 1000, vengo del punto en el que produzco 950, y para celulares paso al punto que produzco 0 y vengo al punto que produzco 200. O sea, la variación de los celulares arriba, la variación del trigo abajo, estoy calculando de vuelta el costo de oportunidad del trigo. Esto me da menos Di- 200 sobre 50 y esto es menos 4. Disculpa, Sí, entonces no se invertiría la fórmula, no iría X arriba y abajo. depende de qué quieras calcular. En este caso, suponete que, bueno, fíjate esta formulita de acá. Vos estás calculando costo de oportunidad de X. X va abajo, Y va arriba. Variación de X va abajo, mejor dicho, variación de Y va arriba. Porque es el costo de oportunidad de X. Si querés calcular el costo de oportunidad de Y, esto te quedaría. Déjame que lo pongo por acá. Creo que ya está en algún lado, pero bueno. Epa. Ahí está. Costo de oportunidad de Y. Estoy como con problemas con la tecnología hoy. Ahí va. Costo de oportunidad de Y te quedaría. Y2 menos Y en 1 y arriba X en 2 menos X en 1, ¿no? CO. Para que vean la diferencia. Lo único que hacen es invertir, digamos. Sí, sí, era lo que te decía de que Se invierte. acá en este caso, si X serían los celulares, pasa a estar X arriba y Claro, abajo. el trío. ¿Se entiende esto hasta ahí? Después, digamos, la importancia de ver cuál es el punto 2 y cuál es el punto 1 es simplemente, si yo calculo costo de oportunidad de los celulares, es que produzco más celulares. Entonces, el punto 2 es en el que tengo más celulares, el punto 1 es el que tengo menos celulares. Y con el trigo lo mismo, digamos. Si estoy calculando costo de oportunidad del trigo, mi punto 2 va a ser el punto en el que yo más trigo tenga y el punto 1 en el que menos trigo tenga. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora Du- se entendió. ¿Dudas respecto a esto, gente? Después acá creo que esto no sé si lo dije en la clase pasada, pero el costo de oportunidad básicamente es la pendiente entre esos puntos, digamos. Entre A y B, el costo de oportunidad es la pendiente de esta recta verde, entre B y C, la de esta recta verde de acá, entre C y D, la de esta recta verde de acá. Cuando ustedes calculan variación sobre variación, lo que están haciendo es ver la pendiente de una recta que cruza entre esos dos puntos. Después tienen, bueno, esto los voy a dejar para que lo vean de la clase grabada, pero son las variaciones, cómo se mueve la FPP. Ustedes ya, creo que ya lo vieron con Eduardo, tampoco quiero jugarme a que no lo hayan visto, pero me imagino que sí. La frontera de posibilidad de producción es básicamente, digamos, son todas las combinaciones posibles de bienes en base a una cierta dotación de factores productivos. Y te muestra los puntos, digamos, eficientes, donde se produce de la mejor manera. Entonces, nada, si yo cambio mi dotación de factores productivos, mi frontera de posibilidad de producción se va a mover. Tipo, si yo, no sé, exploto una bomba en Buenos Aires y pierdo todas las fábricas del país y la mitad de la gente, o más de la mitad de la gente, bueno, mi frontera de posibilidad de producción de la Argentina se va a mover. ¿Por qué? Porque hay mucha menos mano de obra y mucha menos fábrica. Si de repente hay un huracán y se inundan todos los campos en La Pampa, en Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, bueno, voy a tener una reducción de la FPP. ¿Por qué? Porque perdí tierras productivas. Todas esas cuestiones, igual veanlas de la clase grabada, porque nosotros ahora tenemos que saltar a otro tema. ¿Queda claro esto? ¿Dudas respecto a frontera de posibilidad de producción? Epa, ahí va. Paola, la tabla no se genera, digamos, la tabla normalmente se la damos nosotros porque la realidad es que, digamos,
o sea, no tenemos una función para dar la fórmula de la FPP. Entonces lo más común es que yo les dé puntos de la FPP, que son, digamos, les doy los puntos de la tabla directamente y ustedes la grafican, por ejemplo. O les hago hacer algún cálculo en base a eso. O les doy una forma de la FPP y ustedes sacan alguna conclusión en base a eso. Después eso es importante, de vuelta, vean lo de la clase grabada. ¿Cómo son las formas de la FPP y qué relación tiene con los rendimientos marginales y con el costo de oportunidad? Pero eso de vuelta se lo dejo para que lo vean de la clase y de último me consultan. Se llenó de preguntas y el chat no me salía. Qué tremenda chota esto. Perdón, si no que no respondí a alguna duda del chat, díganmela ahora, por favor. Bancame un segundito, Abril. Si nadie tiene dudas respecto a esto, vamos con lo del test. Leo. ¿Qué parte de costo de oportunidad no se entiende? Si vos estás calculando costo de oportunidad, es, digamos, estás tomando la decisión de producir algo y por ende tenés un costo de oportunidad de no producir otra cosa. Entonces, tu momento 2 es el momento en el cual produzcas más del bien que estás calculando el costo. O sea, si yo quiero calcular costo de oportunidad de producir celulares, mi momento 2 va a ser el momento en el que yo tenga más celulares. Y mi momento 1 va a ser el en el que tengo menos celulares. ¿Por qué? Pues yo estoy diciendo, bueno, yo quiero aumentar la producción de celulares reduciendo la producción de otro bien. Entonces, digamos, mi momento 2 va a ser cuando yo tenga más celulares, mi momento 1 cuando tengo menos celulares. Y los números que tenés que poner en la fórmula básicamente son la cantidad de celulares en el momento 2 menos la cantidad de celulares en el momento 1 y después con el otro bien, por ejemplo trigo, la cantidad de trigo en el momento 2 menos la cantidad de trigo en el momento 1. Con el tema del costo contable y costo económico, ¿por qué se le sumaba la beca de 10 al costo contable y económico? No se sumaba el costo, o sea, la beca era parte del costo de oportunidad, o sea, iba al económico, no al contable. ¿Por qué? Porque si vos te vas a estudiar, ahí digamos el juego era que si vos te vas a estudiar tenés una beca, que o te reduce el costo contable porque tenés más ingreso o aumenta, digamos, tus ganancias en el caso de que elijas irte a estudiar. Tipo, si yo estoy definiendo entre ir a estudiar a La Plata o laburar en Neuquén, por ejemplo, y en La Plata me pagan una beca de 5.000 pesos y mis gastos de todo son 10.000, bueno, entonces ahí mi costo contable de estudiar en La Plata es 5.000. ¿Por qué? Porque yo tengo una beca por ir a estudiar a La Plata. Si no me equivoco, era así. Lo armé hace un tiempo y puede ser que haya flasheado, pero estoy seguro que era así. Tipo, reducía tu costo contable de estudiar o de la decisión de estudiar. Puede ser que te haya tomado mal otras cuestiones. Pero bueno, después lo veo, les grabo un video y se lo mando, así no perdemos tiempo de clase. ¿Les parece? Les mando un video del grupo WhatsApp y a la mierda. De vuelta, había varias cosas, así que puede ser que hayan, digamos, tenido un error por otro lado. Después de la clase les grabo un No, video. está bien, sí, igual yo lo entendí, pero me tomaba como que estaba mal si le restaba los 10. Pero bueno, no pasa nada. Igual lo entendí yo. Genial, genial. Ahí va. Bueno, vamos a lo otro que nos compete el día de hoy. Cerramos frontera. Entonces, ¿y dónde lo guardé esto? Esto va a ser una carrera contra el tiempo, pero bueno. Sistemas económicos de intervención del Estado. E intervención del Estado. Vamos a hacer así. ¿Alguien puede estar más atento al chat que yo y decirme si alguien escribe? Sí, Abril, decime.
así terminamos con lo del test y ya arrancamos con esto. Gracias, Salvador. Me tenés que avisar tipo por voz, ¿ok? Tipo se desmutean y me dicen, che, tenés un... Ya te están hablando. Eso le costo de oportunidad. Sí, decime, Abril. Si me... De pasar de A a B. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Abril, si estás en el grupo WhatsApp, escribime, mandá un mensaje al privado y yo te hago un videito explicando. No tengo drama. Pero así podemos avanzar con la clase. Bueno, ¿vieron lo que le dije? Que yo iba a intentar no responder en los horarios nada, extremos. Bueno, la verdad que no lo cumplí. O sea, estaba a las 2 de la mañana viendo el teléfono y pensando, debería responder esto, pero bueno, no lo quise hacer para que no agarren mala costumbre. Así que nada, ustedes escriban al grupo cuando puedan o escríbanme al privado cuando puedan y quieran y yo respondo cuando puedo y quiero y nos manejamos así. Si quieren eficiencia, seriedad, vayan con Eduardo y a la mierda. Yo soy más cachivachero, así que nada, aprovechemos eso. Escríbanme cuando puedan y quieran y yo respondo. Capaz que les respondo a las 2 de la mañana si estoy, pero solo si estoy muy al pedo. Bueno, comercio e interdependencias ganadas con el comercio. De vuelta, no me voy a detener mucho en esto, les voy a hacer un paneo muy rápido, porque tienen, en teoría, entre muchas comillas, tienen 3 trabajos prácticos de esta unidad que vamos a ver ahora. Uno de comercio, que está todo resuelto, así que medio que se entiende bastante. Otro de sistemas económicos y otro de intervención del Estado. Sistema económico e intervención del Estado, la verdad que la parte práctica deja mucho que desear porque es casi puramente teórica. Así que eso lo van a ver con Eduardo más que nada. Pero sí me gustaría, por lo menos, ya que tenemos la clase de esto, ir muy por arriba viendo las cuestiones más importantes de estas unidades para que no den vueltas y vayan, digamos, a estudiar lo más importante. Sí, debería estar compartiendo pantalla el PowerPoint. Yo lo estoy viendo. ¿No lo estás viendo o sí? Yo sí, yo sí lo veo. Ah, de una. Sí, se ve. Bueno, Sí, también se ve. Valeria está, le aparece en negro. Fíjate minimizar y volver a abrir. No sé si salir y volver a entrar. Fíjate que hay una opción arriba, o sí, salir y volver a entrar. Hay una opción que dice ir al contenido compartido, una cuestión así. O switch to share content si lo tienen en inglés. Capaz soy el único raro que lo tiene en inglés e intento explicar las cosas en inglés y no tiene sentido. Bueno. Comercio. ¿Qué es la gracia o qué es lo importante, digamos, de esta parte de, digamos, de la materia? ¿O qué es lo importante de entender del comercio? ¿Por qué se genera el comercio y cuáles son las ganancias del comercio? Bueno, muy rápidamente y muy por arriba, lo que vamos a ver es que el comercio se produce por diferencias en la dotación de recursos naturales, en los gustos y en los costos de producción. A nosotros realmente la que nos interesa es la diferencia en las dotaciones de recursos naturales que se traducen en diferencias en dotaciones de factores productivos. Por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, Argentina produce soja y se la vende a China y no es un buen ejemplo, pero bueno, supongamos que China no puede producir soja, pero produce, qué sé yo, celulares y se los vende a Argentina, ¿no? Ahí tenemos el comercio. Los dos tenemos distinta dotación de recursos naturales o de factores productivos, mejor dicho, y es esa distinta dotación de factores productivos que hace que nosotros tengamos que comerciar, digamos, para saciar nuestras necesidades. Cada quien es mejor haciendo una cosa. Argentina es muy bueno haciendo soja porque tiene muchísimo campo, y China, ya digamos que es muy bueno haciendo celulares, ¿por qué? Porque tiene muchísimas fábricas. Esto de buenas a primeras, digamos, se puede entender de esa manera, no quiere decir que siempre tenga que ser así, no es que siempre tenemos que producir soja, pero bueno, por lo pronto entendámoslo de esta manera y por lo pronto vamos a decir que pasa así. Entonces, bueno, tenemos diferentes dotaciones de recursos naturales o de factores productivos, tenemos distintas facilidades para producir distintos bienes, vamos a comerciar
para, digamos, llegar al mejor punto o a un punto más agradable para las dos economías. Fíjense una cuestión. Puede ser que se me escuche robots, pero si el resto no me escucha, puede ser que tengas mala conexión, Maribel. Acá está lo que yo les decía. Ah, genial, la conexión de internet es inestable. Está andando medio mal internet. ¿Ahí me escuchan bien? Hola. Ahí sí un poquito mejor. Listo, genial. Qué choto esto, viejo. Esperen que cierro la estupidez que tengo abierto. Listo, ahí va. Esto cierro toda la mierda, listo. Bueno, como les decía, vamos a ver el caso de vuelta de dos economías que tienen distinta dotación de factores productivos, por lo tanto, son buenas para producir distintos bienes. En este caso tenemos, en vez de dos economías, dos personas, muy simplificado, un agricultor y un ganadero, como se imaginarán, tienen distintas, digamos, productividades para producir los distintos bienes, carne y papas. De buenas a primeras, fíjense lo siguiente. Kilogramos por hora de producción, o sea, cuántos kilos producen en una hora. El agricultor produce una veintésima de kilogramo de carne y una décima de kilogramo de papa. Y el ganadero produce 1 kilo de carne en una hora y 1/8 de kilo de papa en una hora. Si vamos a lo que producen en 40 horas, tenemos que, si el agricultor dedica todo el tiempo a producir carne, produce 2 kilos de carne, y si dedica todo el tiempo a producir papas, produce 4 kilos de papas. Mientras que el ganadero dedica todo su tiempo a producir carne, produce 40 kilos de carne, y si dedica todo su tiempo a producir papas, produce 5 kilos de papa. ¿Se entiende ahí? O sea, los dos tienen distintas productividades para producir carne y papas. ¿Cuál es la gracia acá? Fíjense que de entrada lo que podemos ver es que el ganadero es más productivo en las dos, digamos. Si dedica todo su tiempo a producir papas, produce más que el agricultor, y si dedica todo su tiempo a producir carne, produce más que el agricultor también. Por ende, en este caso el ganadero es China, o sea, produciría más soja o más celulares que nosotros. Pero, digamos, aún sucediendo esto, puede darse el comercio porque digamos, hay una ganancia o hay un beneficio de producir lo que uno es más eficiente respecto del otro. Y ahora lo vamos a ver esto. Pero de buenas a primeras, vemos esas productividades que tenemos acá adelante y decimos, bueno, ¿quién es más productivo en la carne? El ganadero. ¿Quién es más productivo en la papa? El ganadero de vuelta. Esto está mirando así, digamos, los números nada más de entrada y vemos quién es más productivo, se llama creo que ventaja absoluta en la producción de un bien. Agárrenlo con pinzas, pero creo que se llama ventaja absoluta. Cuando uno es más productivo en la producción de un bien, digamos, así, en el aire. En 40 horas yo produzco más que el otro, bueno, yo soy más productivo, corta. En este caso el ganadero tiene ventaja absoluta en las dos producciones, o sea, si produce carne, produce más que el agricultor, y si produce papas, produce más que el agricultor. Ahora, la comparativa es otra, ahora la vamos a ver. Ventaja absoluta tiene las dos ventajas absolutas del ganadero. Ahora, vamos a ver cómo es el tema de la ventaja comparativa. Acá, bueno, hay un análisis de la FPP, de los dos productores, bla, 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 bla. ¿Dónde tenemos lo de ventaja comparativa? Ventaja absoluta del ganadero se puede ver de esta manera, cuando tiene la FPP de uno que tapa la de otro, ahí tiene ventaja absoluta en los dos bienes. Y si no pueden comerciar, acá tienen la producción, digamos, de bienes, y va, obviamente, si no pueden comerciar lo que producen, pasa lo mismo que consumen. Ahora, ¿por qué se da el comercio? Y acá la explicación se la voy a hacer muy rápida, porque de última la pueden ver de la clase, pero básicamente, si el agricultor decide producir, volvamos a este caso de acá, si el agricultor decide producir 1 kilogramo de papa, está perdiendo de producir ¿cuántos kilogramos de carne? Bueno, fíjense, si produce 1/10 de kilogramo de papa, pierde 1/20 de kilogramo de carne. O sea, es el costo de oportunidad de producir papa para el agricultor. ¿Se entiende eso?
Si el agricultor decide dedicarle 1 hora a producir papas, pierde una 20avo de kilogramo de carne. En cambio, el ganadero, si decide producir papas, está perdiendo, para producir 1/8 de kilogramo de papa, está perdiendo 1 kilogramo de carne. Fíjense esto. Acá produce, digamos, 0,1 kilogramos de papa, perdiendo 0,05 kilogramos de carne. O sea, un 5 por... Está muy confuso esto. Vamos a los números totales de última. Si el agricultor decide producir 4 kilos de papas, pierde solamente 2 kilos de carne, mientras que si el ganadero decide producir 5 kilos de papa, pierde 40 kilos de carne. Por ende, ahí, digamos, les tendría que sonar que el costo de oportunidad para el agricultor de producir papas es mucho, mucho más bajo que para el ganadero. Si el ganadero produce de vuelta 5 kilos de papa, pierde 40 kilos de carne. ¿Por qué? Porque es mucho más productivo en la carne. En cambio, si el agricultor decide producir papas, no se pierde tanta carne porque es muy improductivo en la carne. Por ende, ¿cuál es la gracia y dónde se genera el comercio acá? Bueno, básicamente tiene distinto costo de oportunidad de producir distintos bienes. Quien tenga el menor costo de oportunidad en la producción de un bien va a tener lo que se llama ventaja comparativa. Al fin y al cabo, cada quien va a producir lo que tenga menor costo de oportunidad de producir. Si acá el costo de oportunidad, obviamente, para el ganadero de producir papas es altísimo porque es muy productivo en la carne, va a ir a producir carne. Y el agricultor, como le es tan caro, digamos, al ganadero producir carne, él va a tener ventaja comparativa, digamos, en producir papas. Al fin y al cabo. Va a tener un menor costo de oportunidad comparado con el otro para producir papas. Entonces, el agricultor va a producir papas y el ganadero va a producir carne. Ese es el fin del cuento, digamos. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esto está en la clase. Si cada quien produce y consume lo que produce, o sea, no hay comercio, van a estar de cierta manera. Si comercian, como pueden acceder a los bienes del otro, que tiene un costo de oportunidad menor para producir esos otros bienes, van a estar mejor. ¿Por qué? Porque laburando las mismas 40 horas van a consumir más, por lo menos de uno de los dos bienes. Si ganadero decide producir 1 kilogramo de papa, está perdiendo 1 kilogramo de carne. No, Salvador, si el ganadero decide producir 1 kilogramo de papas, fíjate, 5 kilogramos de papas son 40 kilogramos de carne. O sea, o produce 5 kilos de papa o 40 kilos de carne. Puntos intermedios también valen, ¿no? Entonces, si 5 kilogramos de papa le cuestan 40 kilogramos de carne, 1 kilogramo de papa le va a costar 40 dividido 5. ¿Se entiende? Estarías perdiendo 8 kilogramos de carne. Ahí te lo explicó Valentín, yo no la vi, pero bueno. ¿Se entiende? El fin del cuento es ese, digamos. Lo importante acá es que sepan qué es la ventaja absoluta, que básicamente es quien es más productivo en producir un bien, qué es la ventaja comparativa, quién tiene el menor costo de oportunidad, básicamente, y cómo demostrar que se está mejor en una situación de comercio, que en una situación de autarquía se le llama cuando no comercian. Y eso es, digamos, no es tan fácil de demostrar porque quizás no es tan intuitivo, o sí es intuitivo, pero es difícil hacer el clic para ir a plantear eso. Básicamente lo que pueden decir es, si ustedes dedican 20 horas, o sea, los dos productores dedican 20 horas y 20 horas a producir carne y papas, van a consumir una cierta cantidad. Bueno, ¿cómo podrían mejorar esa situación? Bueno, consumiendo más bienes de los que consumen en esa, digamos, situación. Por lo menos más de uno de los dos bienes y el otro permaneciendo igual. Así se demuestra, digamos, que están mejor en comercio que sin comercio. Eso también está de vuelta en la clase, así que vayan a verlo ahí. ¿Dudas respecto a esto? Seguramente hay un montón. Disparen alguna duda puntual y si no, seguimos avanzando porque nos quedan los otros dos temas que tampoco son tan complejos, pero bueno, tienen menos matemática, eso sí, así que capaz que es menos engorroso. ¿Se entiende? Gracias por mentirme, Abril. Bueno, de vuelta, después miren lo de la clase, yo les voy a subir los TP, están resueltos la mayoría y la verdad que si es que hago test de esta unidad va a ser, nada, simple.
2 o 3 boludeces y listo. Porque de vuelta, no es una unidad muy divertida desde la parte práctica, porque no hay mucho para ver. Falta matemática acá. Esta clase y la voy a intentar subir hoy. La verdad que cachivaché la última clase y la subí re tarde. Disculpen. Ahí les doy permiso, si ven que no subo la clase, de joderme por WhatsApp todo lo que quieran, tipo, che, flaco, ponete las pilas, tenés que subir las clases. Cuentas nacionales, a mí la verdad que no me gusta, pero... Ah, el modelo keynesiano me encanta. Me encanta, me fascina. Mucha matemática. Muchas cuentas, hay muchísimas cosas interesantes para ver. Bueno, sistemas económicos. Acá yo en un momento estaba con un ayudante que me jodía, decía que le gustaba dar esta parte, me gustaba dar a mí esta parte porque yo era comunista, porque en su momento milité en el MUESE, y me jodía con eso, y estaba interesante. Yo le decía a él que era un liberal. Pero bueno, lo vamos a ver muy, muy rápidamente, porque de vuelta está en la clase, y la verdad que no tiene tanta relevancia. Lo importante, digamos, es que entiendan de esto que obviamente de sistemas económicos hay, digamos, un gran espectro de sistemas económicos con mayor y menor regulación por parte del Estado. Nada, es una multiplicidad de cuestiones, no importa. Ahora vamos a verlo de acá. Me estoy enredando y no lo van a entender. ¿Qué es un sistema económico? Y básicamente un sistema económico es una manera, digamos, en la que se articula la sociedad para responder a estas 3 preguntas que tiene acá, que es cómo se produce, qué se produce y para quién se produce, digamos. Y esas 3 preguntas, digamos, se pueden responder de una, digamos, variedad enorme de maneras, pero lo vamos a simplificar y vamos a decir que se produce o que se articula en torno a 3, digamos, tipos de sistemas, que básicamente van a ser economías de mercado, economías centralizadas y economías mixtas. Cada una responde, digamos, a estas preguntas de manera distinta. Para que entiendan esto un poquito más, digamos, con la realidad, una economía bien de mercado sería una economía, Eduardo creo que siempre usa el caso de Hong Kong, si no me equivoco, es una economía con ninguna regulación estatal o con mínimas regulaciones estatales en la que el mercado, digamos, tiene libre albedrío. De vuelta, casos de una economía de mercado per se en el que el Estado no se mete para nada en el mercado es muy difícil encontrar porque son, digamos, son casos teóricos esto. O sea, no hay una economía de mercado completamente de mercado, siempre el Estado algún chiquitito se mete para regular algo, ahora vamos a ver por qué, pero bueno, es un tipo. Economía centralizada es el otro extremo en el que el Estado regula absolutamente todo, no existe el mercado, o sea, hay total ausencia del mercado, el Estado es el que asigna, digamos, los recursos. Ejemplo de esto, que tampoco es del todo válido porque tenía algunas cuestiones de mercado, si no me equivoco, aunque muy, muy básicas, la Unión Soviética, por ejemplo. Corea del Norte también. Esos casos, digamos, economías de tipo comunista. Se llama centralizada, en realidad está mal decirle comunismo, pero es centralizada. El tipo específico que vemos, después hay un tipo de eso que es comunismo. Y por último, la economía mixta son todas las economías que caigan entre medio, así que, digamos, acá tenemos el 99% de la economía del mundo. Esto piénsenlo como un espectro. 0 regulación estatal, economía de mercado, 100% regulación estatal, economía centralizada, entre medio, economías mixtas. ¿Cuál es la gracia acá? Si nos ponemos finos, todas las economías son mixtas, todas, o prácticamente todas. Pero bueno, lo que hacemos por conveniencia es decir, bueno, si esta se parece mucho a una economía de mercado, aunque sea una economía mixta porque el Estado hace alguna que otra cuestión, ¿no? Le decimos que es una economía de mercado. Corea del Norte no tengo ni idea porque tampoco hay mucha información al respecto, pero si tiene alguna
especie muy chiquita de mercado, ya podríamos decir que es una economía mixta. Bueno, no, vamos a decir que es una economía centralizada porque se le parece muchísimo. Entonces, digamos, no nos pongamos tan fino, pero sí entiendan que la mayoría de las economías que ustedes pueden pensar, que yo, Argentina, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Alemania, Brasil, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, toda la economía que puedan pensar son economías mixtas. China es mixta, China es mega recontra mixta. O sea, es un sistema socialista, pero es una economía de mercado, digamos, como socialista el gobierno y la economía es de mercado, al fin y al cabo. ¿Cómo se dan cuenta que es una economía de mercado, que es una economía centralizada y que es una economía mixta? Uy, la caí. Bueno, ¿cómo responden las preguntas? ¿Qué, cómo y para quién? En la clase está cómo responden las 3 preguntas, no nos vamos a detener mucho. Lo que sí decirles es que cada economía o cada tipo de economía tiene sus ventajas y desventajas. Muy rápidamente, las economías de mercado suelen ser más eficientes, pero generar mayores desigualdades. La economía centralizada suele ser menos eficiente, pero generar menores desigualdades, etcétera. Y las economías mixtas básicamente es decir, bueno, tenemos una economía de mercado, metámosle cuestiones de economías centralizadas para solucionar ciertas cuestiones, que ahora lo vamos a ver. Yo sé que deja muchísimo que desear este paneo, digamos, sobre sistemas económicos, pero bueno, después vean lo de la clase y vean de última lo que les dio Eduardo, que es lo más interesante. La gracia de que vean esto conmigo es que sepan que en la práctica lo que nos importa o lo que podemos llegar a evaluar es que sepan responder tal economía de mercado, cómo responde el qué, cómo y para quién. Que son estas 3 preguntas. Y ventaja y desventaja en general no solemos tomarlo, pero puede llegar a aparecer en alguna multiple choice o algo así. ¿Dudas hasta acá? Ah, murieron muchísimas personas. 63 personas tenemos. De vuelta, mi recomendación es que, qué sé yo, capaz es un bajón la clase, lamentablemente. Estas clases no son muy divertidas, por lo menos los primeros temas. No se vayan porque, nada, qué sé yo, siempre conviene quedarse y ver si sale algún datito por ahí. Y si no, pierden 1 hora y media de su vida. No es demasiado. Intenten resolverlos prácticamente y venir con dudas, cosa de que podamos laburar como quiere Eduardo, que es con el aula invertida, eso. Que los vas a laburar ustedes y va a estar como para responder más que nada consultas o cuestiones más difíciles. Bueno, queda lo último que es intervención del Estado, que básicamente es, bueno, si nosotros estamos en una economía mixta, hay ciertos problemas, digamos, que surgen en torno a ciertos tipos de bienes o ciertas situaciones que se dan, que nos llevan a decir, bueno, digamos, acá el mercado no está actuando, digamos, de la mejor manera. Se podría actuar de la mejor manera, se podría llegar a una mejor situación a nivel social si, digamos, metemos al Estado y metemos ciertas regulaciones en la economía. Estas, digamos, situaciones que ocurren, que generan que uno necesite al Estado para solucionarlas, son lo que se denominan fallas de mercado. O sea, son momentos en los cuales el mercado falla como tal y lo que, digamos, tenemos que hacer es meterle algún parche, digamos, o alguna solución a esa falla. Típicas fallas de mercado son los bienes públicos, las externalidades, que básicamente son impactos sobre... Bienes públicos, perdón, vamos de cero. Bienes públicos son ciertos tipos de bienes que tienen un problema muy claro, que es que yo no puedo regular, digamos, quién lo usa y quién no. Por ejemplo, un ejemplo muy boludo que siempre se da, que capaz no es tan visible, pero la defensa nacional. O sea, la defensa de la patria, tipo el ejército. Bueno, todos nos beneficiamos de que haya un ejército evitando que los uruguayos y los chilenos nos invadan. Pero
cuánto valoramos eso, digamos, y ninguno lo paga directamente. O sea, yo no digo, bueno, yo valoro que no nos invadan los chilenos y los uruguayos. Si alguien es chileno o uruguayo, perdón, los usé de ejemplo muy mal, pero bueno. Una playa no porque es un bien libre. O una plaza, bueno, puede ser. Defensa nacional es quizás el más claro porque de vuelta tiene el problema de que todo el mundo los disfruta, pero nadie los paga directamente, digamos. Y vos sabés que si vos no lo pagás, alguien lo va a pagar, entonces podés tranquilamente no pagar el bien y disfrutarlo de todas maneras porque como que se le provee a todo el mundo, digamos. Básicamente tienen ciertas características que hacen que si se deja librado al mercado, que se provea un bien público, lo más probable es que la provisión de ese bien público sea menor a la óptima para la sociedad. O sea, yo valoro que haya, por ejemplo, poner que toda la sociedad valora que haya 10.000 efectivos en el ejército. Bueno, si lo dejamos librado al mercado, la decisión óptima de mercado, por los problemas que tiene este tipo de bien, va a ser que haya, no sé, 5.000 efectivos en el ejército, lo cual sería una provisión de bien público deficiente. O sea, va a haber menos bien público del que queremos, al fin y al cabo. ¿Por qué? Por las ciertas características que tienen los bienes públicos. Después las pueden ver en la filmina o en la clase. Por eso, muchas veces lo que se hace, y acá fíjense, la falla de mercado de bienes públicos se soluciona con que el Estado va y dice, bueno, yo tomo este bien y lo proveo yo, y cobra impuestos del Estado. O sea, en vez de decir, bueno, pagá vos por tu defensa nacional, no, el Estado te provee defensa nacional, te cubre la frontera y te cobra un impuesto a vos, y con eso lo financia. Digamos, de esa manera se soluciona el problema de los bienes públicos. Externalidades son otra de las fallas de mercado. Y básicamente son situaciones en las cuales el accionar económico de una empresa afecta a otra. Caso muy claro de esto es, por ejemplo, qué sé yo, la papelera Botnia contaminando el río de la Plata y los pesqueros en el río de la Plata teniendo menor producción. ¿Por qué? Porque hay una papelera que contamina el río y mata a los peces, ¿no? Eso es una externalidad, o sea, la actividad de Botnia, la papelera, contamina el río y hace que las pesqueras pesquen menos, o sea, pierdan ganancias. Ahí el problema está en que, digamos, caso tipo, digamos, porque no es tan así, no hay una regulación de quién, digamos, tiene el derecho al agua limpia, o quién tiene el derecho sí, al agua limpia. Si Botnia puede tener derecho al agua limpia, entonces la puede contaminar, o si los pesqueros tienen el derecho al agua limpia, entonces, digamos, deberían decirle a Botnia, che, no contamine. En esas situaciones se generan externalidades. ¿Por qué? Porque hay una empresa accionando que con su accionar, digamos, perjudica económicamente a otra. Importaciones, en realidad, no sé qué tiene que ver las importaciones con esto. Eso nada que ver, eso es economía abierta. Pero se entiende, una externalidad es cuando el accionar de una empresa repercute negativamente sobre otra. Te pareces a Coscu. Bueno, ya nos fuimos a la mierda, chicos. Es bastante fachero, así que gracias. Tercer caso, competencia imperfecta, también conocido como, se lo vamos a poner acá, monopolio o derivados. Hay duopolios, oligopolios, etcétera, no importa. Pero básicamente competencia imperfecta es cuando no se cumple lo que es la competencia perfecta. Tan simple como eso. Por ejemplo, un monopolio es una falla de mercado. ¿Por qué? Porque el monopolio, digamos, el mercado es el mercado de competencia perfecta. Cuando hay un monopolio, el monopolio lo que hace es fijar una cierta cantidad que va a transar a un precio más elevado que el que sería en un mercado de competencia perfecta y se apropia, digamos, de la renta de hacer eso. Acá, digamos, normalmente se considera lo que son los monopolios naturales, que son básicamente bienes o servicios que tienen ciertas características que lo hacen que tiendan a monopolizarse. Por ejemplo, para el caso del agua, creo que por acá lo aclaro igual. Sí. Por ejemplo, para el caso de agua o para el caso del gas, digamos, imagínense si hubiera más de una empresa de agua o más de una empresa de gas en la ciudad. Nada, un quilombo. Cuidado con el micrófono. Tenés 10.000
tubos pasando por todos lados, sería recontra engorroso, digamos. La empresa que ya está instalada, de agua o gas, la que sea, no le cuesta mucho tirarte un tubito y conectarte a vos también, pero, digamos, si tiene que venir otra empresa y tiene que hacer todo un tendido de tuberías, cañería y demás, la verdad que le es muy costoso. Y para la empresa que ya está, le es muy fácil simplemente acaparar los clientes o bajar el precio o echar a la otra empresa de alguna manera. Por lo tanto, hay industrias, digamos, o hay servicios o hay bienes en los cuales producir de manera monopólica es como la manera más eficiente eh, y por ende no entran otras empresas. Bueno, en estos casos, ¿qué hace el Estado? Se mete y regula el precio normalmente, por ejemplo. Otro caso, quizás medio pelotudo, pero es un comportamiento monopólico, son los kioscos dentro de los aeropuertos. Si alguno, o los locales de comida, si alguna vez alguien, no sé, fue a Aeroparque y quiso comprar un café, o adentro de un shopping, lo mismo. Suelen ser los kioscos más caros y suelen ser los locales más caros dentro de esos lugares también. Ahí hay una conducta semi-monopólica. ¿Por qué? Porque si vos estás adentro del aeropuerto, adentro de la estación de colectivo, lo que sea, a veces, digamos, en vez de salir a comprar afuera, compras adentro y bueno, tienen ese poder, digamos, de mercado para jugar sobre vos. Eh, la verdad que no, nada que ver eso, Valentín. Perdón, pero eso va por otro lado, digamos. No sé a qué punto querés llegar con lo de los celulares. Y me faltaba una falla de mercado. Información asimétrica, no lo vamos a meter porque la verdad que nada, no viene mucho al caso. Para repasar esto, los bienes públicos puros, primera falla de mercado que vimos, cumplen ciertas características que son consumo conjunto, no exclusión y no rivalidad. Consumo conjunto, se consumen de varias personas a la vez, no exclusión, no se puede echar a alguien de su consumo, y no rivalidad, si lo consumo yo no afecta a que lo consuma la persona que tengo al lado. O sea, si cumple con estas tres características, es un bien público. Si cumple con algunas de ellas y le falta otra, es un bien público impuro, se le dice. Pero bueno, acá piénsenlo como lo de las economías, como lo de los sistemas económicos. Tipo, no hay ningún bien público que llevado al extremo no deje de cumplir con alguna de estas cuestiones. Pero en líneas generales, si se acerca mucho a cumplir esto, es un bien público puro. Y si no, es con algún grado de impureza. ¿Qué es lo importante de esta unidad? Que sepan identificar por lo menos estas tres fallas de mercado: los bienes públicos, las externalidades, la competencia imperfecta, o los monopolios. Y que entiendan más o menos cuáles son las características de los bienes públicos, que son estas que tienen acá. Digamos, no mucho más de eso entra en esta unidad. Fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 filminas, digamos, no es nada loco. De vuelta, para estas partes es mejor ver lo que hizo Eduardo y nada, guiarse por sus clases, porque son más que nada teóricas estas clases, o por lo menos estas unidades. Yo después igual le voy a subir la guía de trabajo práctico, así la tienen. Externalidades, me faltó una cuestión. Hay externalidades positivas y negativas. La positiva es cuando una empresa en su accionar beneficia a otra, y eso está por fuera de los mecanismos de mercado. Y la negativa es cuando una empresa perjudica a otra, y eso está por fuera de los mecanismos de mercado. ¿Qué sería una externalidad positiva? Para dar un ejemplo, vamos al mismo ejemplo de la papelera. Supónganse que Botnia contamina el río de la Plata, pero ese contaminante hace que los peces crezcan una banda y entonces la pesca de los pesqueros del río de la Plata aumenta, producto del accionar de esa empresa. Bueno, ahí tiene una externalidad positiva, obviamente inventada, pero positiva. Siempre que una empresa en su accionar, o también se dan otras situaciones, pero bueno, normalmente son para empresas, siempre que una empresa en su accionar afecte a otra y eso no esté dentro de los mecanismos de mercado, o sea, no es que yo voy y te vendo algo y te estoy afectando, no. Yo hago algo y te afecto como indirectamente, eso es una externalidad. Bueno, lo último, competencia imperfecta, los monopolios.
fue lo último que vimos, hay monopolios naturales en ciertos bienes o servicios y hay ciertas actitudes monopólicas en mercados que podrían ser considerados de competencia perfecta, como por ejemplo los kioscos. Sí, ahí vuelvo. Ahí está. Soledad dice, externalidad positiva sería Natura, que cuida la naturaleza, es apto vegano porque no hace pruebas en animales y tiene un programa que ayuda a escuelas argentinas. No sé si es externalidad positiva porque lo está haciendo deliberadamente, digamos. Esto sería más bien como algo indirecto del accionar de la empresa. Deja de pensar cómo te lo podría acomodar al caso que me acabas de plantear. Suponete que Natura genera o elabora una crema que mejora la salud de la gente, pero la vende y te la vende como si fuera una crema normal, digamos. Nada más que el efecto, suponete, efecto colateral de la crema es que hace que tengas que ir menos al médico. Bueno, eso es una externalidad positiva. Porque te está vendiendo, o sea, te está vendiendo una crema que sirve para algo, pero como que tenés una externalidad que te hace que, digamos, mejore tu bienestar por algo por lo cual no te está cobrando, digamos. Te está cobrando por una crema de manos normal y de repente no tenés que ir al médico en todo un año, no te enfermaste, etcétera, producto de esa crema. Y no te está cobrando eso, te está cobrando simplemente una crema normal. Por darte un ejemplo medio raro quizás, pero... ¿Se entiende? Es cuando te beneficia y no te cobra por eso, en cierto sentido. Genial. ¿Dudas respecto a toda esta... Sí, a lo de intervención del Estado, a lo de sistemas económicos o a lo último, o lo de comercio? Disculpen, es bastante cachivache esta clase porque la verdad que es a las tablas y nada, son temas más que nada teóricos. O sea, esto lo mejor es verlo de lo que les da Eduardo. Cuestión a tener en cuenta, y denme un segundito antes de irse a la mierda, ya quedan re poco igual, 58. No sé cuánto eran con Edu, pero bueno. Para la clase que viene tendrían que, o podríamos hacer lo siguiente, yo puedo no tomarles el test, porque la verdad que estas unidades son como, nada, más bien teóricas, así que test va a entrar lo que les dé Eduardo probablemente, y si yo tomo algo va a ser muy parecido a lo de Eduardo, así que la verdad que no veo mucho sentido, sobre todo considerando que si yo tomo el lunes y Eduardo toma el martes, no sé si este martes tienen test igual, guarda, pero nada, no, primero que nada no me gustó el tema del lunes porque Eduardo toma el martes, así que eso ya no me estaría copando. Lo más probable es que no les deje un test de esta clase y que tengan directamente para la clase que viene que ponerse o adelantarse, digamos, viendo los temas de la clase que viene, intentando resolver el test y directamente en la clase que viene me hacen dudas de eso. Me toman dudas de eso. Me consultan dudas de eso. Ahí va. Toma el jueves, Eduardo. Ok, ¿este jueves o el que viene? ¿Saben? Jueves este. Ah, o sea, dentro de 2 días. Bueno, no, genial. Bueno, yo no les voy a tomar de esto porque de vuelta no tiene, honestamente no tiene mucho sentido. Esto se lo va a tomar Eduardo eventualmente. Pero sí intenten adelantarse y déjenme que vea el cronograma. Intenten adelantarse y tocar los temas de la clase que viene. Así ya podemos avanzar más rápido. O sea, la clase que viene tenemos que ver mercado y aspectos micro. Ahí tienen el video de mercado y aspectos micro, así que si lo pueden ver o sea, para antes del martes que viene y pueden intentar empezar a resolver algún práctico, así van con dudas a la clase, estaría, la verdad que excelente.
Así cuando nos sentamos acá tenemos 1 hora y media de consultar dudas y ver en qué tienen problema y no tenemos que explicar todo mercado de aspectos micro. Igualmente las cuestiones más difíciles o donde vemos que haya más problemas lo vamos a ir explicando, pero lo ideal sería que nada, puedan avanzar ustedes. Y si me tienen que hacer preguntas sobre esto que acabamos de ver, también. No hay drama, las podemos hacer la clase que viene. Bueno, ahí podríamos ya ir dejando. Así que si no tienen más dudas, cortamos acá. Vean los videos de las clases si les quedó. Sí, los martes, solo los martes práctica. Vean los videos de las clases si les quedó alguna duda, porque ahí está todo explicado con mucho más detalle. ¿Está todo en tu canal de YouTube? Sí, sí, está todo en mi canal de YouTube. En este PDF igual también tienen todo tema por tema. Si no, bueno, van al canal de YouTube y tiene sus nombres las clases, así que la verdad que lo encuentran ahí también. Listo, bárbaro. Dale, de nada. Si no, también está otra más, está en el grupo WhatsApp. Yo mandé el PDF de los videos explicativos, dice, pero son clases del 2019, básicamente. Son los mismos temas, así que si quieren ver eso también, nada, o sea, suple esto que tienen acá. Es como un sustituto. Nos vemos. Manu, ¿y este PDF ya está subido en el U24? Sí, sí, ahí te muestro dónde. ¿Están viendo mi pantalla acá o no? Sí, sí. Sí. Listo, genial. Esperen que entro. Epa. Para que corro el chat que me está jodiendo acá. Mis cursos de introducción a economía. Y van a, bueno, comisión 16, obviamente. Acá, cronograma clase práctica 2020, versión preliminar. Y no Manu, no se ve. Está en el Power Sigue- todavía. ¿Estoy en el PowerPoint todavía? Sí, Ok. Déjenme que les comparto acá. Listo, ¿ahí me ven la pantalla? sí. Listo. Sí, ahora sí. Acá, cronograma clase práctica 2020, versión preliminar. Abajo de clases 2020. Tienen que pertenecer primero a contrasemestre. O sea, esto que explicamos al principio de la clase es de entrar acá, seleccionar comisión y poner contrasemestre. Si no hacen esto, no les va a aparecer. Se ponen acá contrasemestre, guardan la elección y ahí sí les tiene que aparecer esto. ¿Va? ¿Se entendió eso? Sí, Sí. Listo, genial. Bueno, si no tienen más dudas, gente, liberados. Intenten resolver para la clase que viene. Nos vemos, Manu. Nos vemos, suerte. Chao, Vamos, Manu, capo. nos vemos. Chao, nos vemos. Cualquier duda me escriben igual. Suerte.